Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio. Can we shut that off and give me the verse? Versículo 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino de Dios. Dice que los 12 andaban con él, Y versículo 2 dice que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. Jesús predicaba, él enseñaba, también él sanaba y él liberaba. Dice que María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y número 3, me llama la atención, de María Magdalena sabíamos que ella seguía a Jesús como discípula. Pero me llama la atención esta persona que se llama Juana, esta mujer que se llama Juana. Cosa peculiar, porque le voy a presentar a Juana, donde más adelante también vemos que ella va a estar presente con los asuntos y todo lo que tiene que ver con Dios. Pero me llama la atención de Juana, porque yo vi un reportaje hace poco, me llamó la atención, lo vi en el internet, un reportaje de CNN, de cómo es que Jesús pudo sostener su ministerio de manera financiera, cómo Dios proveyó. Pero me impactó de que CNN, que son bien secular, es impactante de cómo ellos hicieron este artículo, esto que pusieron ellos, me impactó mucho, que fue claro y fue preciso, y no fue en contra de la iglesia. Eso me impactó mucho. Pero llama la atención, y yo he leído esta porción de las escrituras y yo nunca había tomado esto en cuenta. Versículo 3 dice que Juana, mujer de Chuza, pero vea lo que dice acerca de Chuza, intendente de Herodes. No solamente ella y Susana y otras muchas que le servían a Jesús. ¿De qué? De sus bienes. Me llamó mucho la atención porque yo nunca había tomado en cuenta esta mujer, esposa de Chuza, que es intendente de Herodes. Y este artículo decía, entonces mostraba de cómo ellos tuvieron que ser gente de estatus, de gran estatus social y también financiero. Y se comprueba. ¿Por qué? Porque ellos andaban con Jesús. Entienda, Jesús tenía 12 discípulos que él tenía que preparar. Él enseñaba a predicar, a enseñar, también a sanar y a liberar. Y la semana pasada le enseñé de cómo él los comisionó, los envió y le dijo: les doy autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda autoridad. ¿Se acuerdan que lo enseñamos la semana pasada? De que nosotros somos hijos, somos servidores, pero también somos guerreros. Y asimismo Jesucristo preparó sus discípulos a la obra. Pero también dentro del grupo de discípulos que Jesús tenía está esta mujer llamada Juana, que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Por su esposo, que dice la escritura que él es intendente, era intendente de todos los asuntos que tenía que ver del hogar o lugar y todo lo que tiene que ver con el palacio de Herodes, que en aquel entonces era gobernador. Eso me llama mucho la atención porque esto muestra, y CNN decía que tenía que ser gente de estatus social bien alto y gente también pudiente financieramente. Y la pregunta que yo hago es: ¿qué hacía esa persona? Ella, porque ella era esposa de Chuza. Chuza estaba con el gobierno. Pero la verdad es, la pregunta que yo me hacía era: Señor, ¿qué hace esta mujer siguiéndote? Y es sencillo. Note lo que Jesús hacía. Él predicaba, él enseñaba, él sanaba y él liberaba. Dios mismo tiene que encargarse de poner las personas precisas en el momento preciso para que juntos entren en acuerdo con Dios y se pueda llevar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Los asuntos de Dios financiero aquí en la tierra se pueden llevar a cabo. ¿Cómo? A través de las personas que Él escoge y los recursos que Él le provee a ellos. Entienda esto. Muchos aquí en la tierra reconocen su estatus, su capacidad y todo cómo se han preparado y los negocios que han levantado, no entendiendo que Dios es el dueño del oro y la plata. Toda la sabiduría la viene procede de Dios. Y toda bendición o prosperidad financiera, si Él es el dueño del oro y la plata, significa que todo el que se cree, se puede dar en el pecho pensando que tiene y ha hecho y ha logrado por sus propios méritos, no sabe o no entiende que lo que tiene en su mano tiene su dueño original, que se llama Dios. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Tal vez Juan en el momento no sabía, no entendía la plenitud. Tal vez no entendía o no entiende la revelación que yo le estoy impartiendo hoy. Pero algo sí yo sé, que Dios la puso a ella y María Magdalena en el lugar preciso, en el tiempo preciso, a respaldar
a ser columna financiera para la voluntad de Dios aquí en la tierra, de predicar, enseñar, porque así es que las almas se convierten. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? Versículo 2 lo dice claro. Dice, versículo 1: aconteció después que Jesús iba por toda la ciudad y aldea, ¿haciendo qué? Predicando y anunciando el evangelio del reino. Dios tiene que respaldar eso. Dios tiene que respaldar eso, porque se necesita finanzas, seguro que sí. Dile que está a tu lado, seguro que se necesita finanzas. Cuando yo hablé el jueves que le expliqué que son $68,000, en el momento yo lo único que sentía era la presencia de Dios, que fue el que me dio la visión. Gente, yo soy un visionario. Nosotros, mi esposa y yo, somos visionarios. Aquí en esta casa hay gente visionaria. Le puedo decir que desde el jueves para acá hemos recibido llamada. Hemos visto cómo Dios ha ido de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y le digo esto, prepárese: de $68,000 que necesitamos para entrar ahí, hoy en día en el banco hay $42,000 dispuestos y disponibles. ¿Cómo no me pueden decir que es un Dios poderoso y grandioso? Antes yo preguntaba, Señor, ¿y cómo tú lo vas a hacer? Me acuerdo que antes de entrar a este local que le hablé, que no querían dejar entrar, y 6 meses después entramos a nuestra pauta. No teníamos $3,000 para pagar mensual. Cuando entramos, después que entramos, empezamos a ver los milagros. Justo preciso, me acuerdo la junta, porque las finanzas, no manejo yo las finanzas. Esta iglesia tiene una junta que maneja la finanza y la manejan muy en orden. Y ellos pueden ser testigos, y todo lo que los ancianos también y la junta pueden dar testimonio, que justo lo que nosotros necesitamos para cumplir al mes la meta o lo que se necesitaba para pagar el alquiler, todos los meses siempre se pagó y nunca faltó, porque ese es el Dios que yo conozco, que es un Dios en grande. Digan conmigo: Dios es un Dios en grande. No podemos ponerle límites a Dios. Dios le da visión a los visionarios. Dios le da visión a los que le creen a Él y pueden correr con Él. Los que le creen, ¿por qué? Anota esto. ¿Cuál es la expectativa que tú tienes? ¿Qué expectativa tú tienes? En grande, piensa en grande. ¿Por qué? Porque pensando en grande puedes encajar con la grandeza de Dios. Anota eso. Tu mente no encaja. En tu mente no puede encajar la grandeza de Dios porque Él es demasiado grande. Pero sí te digo, en tu espíritu sí puede encajar por la revelación que tú tienes de que Dios es un Dios grande. Yo estoy inspirado. Anoche le dije que ayer me llamó alguien, me dijo: pastor, lo tengo en oración. Sé que esto no es fácil. La verdad es que yo he tenido mucha paz. ¿Por qué? Porque tengo una plena convicción. Yo no entendía cómo Dios lo iba a hacer en aquel entonces, pero siempre, anota esto: los milagros que Dios hace en tu vida hoy es el punto de referencia que tú vas a necesitar para tu futuro, para las cosas grandes de tu futuro. No te olvides de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. No te olvides de los milagros y la provisión financiera que Dios ha hecho en tu vida. Ese es el punto de referencia que no te da el derecho de reclamar y decir: Señor, ¿cómo tú lo vas a hacer? Y Dios te va a decir: la misma manera que lo hice ayer, lo voy a hacer mañana y para siempre, porque soy proveedor y Él es grande. ¿Cuánto dicen amén a eso? Gente llama, gente manda, gente llama, gente manda. La mayoría de a 1,000. Hubo uno que se votó y dijo: esto es lo que mandamos adelante. Si todavía falta, déjenos saber. O sea que no me le puso, me dio como un cheque en blanco. Así que lo voy a tomar. Pero quiero que entienda esto, iglesia. Dios tiene este territorio apartado para nosotros. Eso es lo que nosotros esperamos. Mañana es la negociación. Aquí hay personas que en acuerdo a sí mismo, como Dios trajo a Juana y la hizo discípula de Jesús para que siguiera a Jesús. Quiero hablarte de la otra persona más. Este me impactó mucho y se llama José de Arimatea. Juan y María, dice la escritura, versículo 3, dice que Juan y María le servían a Dios como mujeres. Le servían a Dios como diáconos. Le servían a Dios ¿cómo? Con sus bienes. El aportar es parte de servirle a Dios con lo que Él te ha entregado. Toda persona que sirve en esta casa le sirve a Dios con la gracia, el favor y con todos los dones que Dios le ha dado. Pero ¿de dónde procede? ¿De quién viene? Viene de Él primero y Él te lo da a ti. Pero te la da a ti porque simplemente eres un instrumento útil. Él es invisible y tú eres físico.
Él, siendo un ser invisible, se mueve en ti, a través de ti. ¿Para qué? Para la edificación de las almas. Eso es lo de Dios. Es lo que quiere, ganar almas, predicar el evangelio, que tenga la revelación del evangelio, y Él mismo se va a encargar de proveer para que siempre el evangelio siempre sea predicado. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron porque le predicaron del evangelio? Esta buena noticia del Cristo, que es el rey, su reino y su gobierno establecido en tu vida, para darte un nuevo comienzo y una nueva esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero hablarte de José de Arimatea. Por eso quiero que me acompañen a Juan capítulo 19, rapidito, 38 al 42. José de Arimatea también me llamó la atención, porque José de Arimatea estaba en el tiempo preciso, en el lugar preciso, para también ser un instrumento grande para Dios. José de Arimatea, capítulo 19, versículo del 38 al 42. ¿Están ahí? Digan conmigo amén. Dice el versículo 38. Atención aquí. Cuando Jesús es crucificado, que es el cumplimiento del evangelio, Cristo pagó, murió en la cruz por ti y por mí. ¿Para qué? Para pagar por tus pecados, de modo que todos tus pecados sean perdonados. Todo tu pasado es perdonado. Te limpia para entonces ser aceptado y reconciliado con Dios. Eso fue lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz. Atención. Pero Cristo no solamente murió en la cruz. La Escritura registra que al tercer día, ¿qué pasó? Él resucitó. Está poderoso. Porque José de Arimatea, y vamos a leer que estas mujeres toman parte. Los discípulos, olvídate, Pedro, hace rato que Pedro cantó el gallo y se fue y lo dejó solo. Cuando sucede esto, lo que vamos a leer, el único que quedó, los únicos que quedaron, era José de Arimatea, María Magdalena, Juana y María, la madre de Jesús. Eso fue lo único que quedaron. Oh, y había otro que le voy a mencionar, que se llama Nicodemos. ¿Cuántos de ustedes conocen a Nicodemos? Aquel que era un cristiano secreto. José de Arimatea también era un cristiano secreto. Vea esto. Después de esto, dice José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. ¿Pero qué? Secretamente. Pero estaba ahí. Pedro lo negó, cantó el gallo, Pedro lo dejó. José de Arimatea fue el atrevido que se quedó. Dice que él era discípulo, pero secretamente, por miedo de los judíos. Dice, rogó a Pilato, este atrevido, le rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. No solamente él se lleva el cuerpo, sino que también lo acompaña otro que en capítulo 3 también andaba en la secreta, que se llama Nicodemos. El que antes había visitado a Jesús de noche. ¿Por qué? Por miedo. Diga conmigo, él tenía miedo. Le dije, los discípulos tanto desgaritados. Pero estos son los que se quedan: José de Arimatea y se queda Nicodemos. El que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Eso costaba mucho dinero. Versículo 40 dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. 42:1 en adelante me llama la atención. ¿Por qué? 41 dice que en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Versículo de aquí en adelante dice: en la cual aún no se había sido puesto ninguno. Gente, ese sepulcro, ¿sabe a quién le pertenecía? A José de Arimatea. Entienda esto: Dios en su soberanía, el único atrevido en el momento que tenía, dice la Escritura, que ya existía este huerto. No fue como que lo compró para Jesús, ya existía, ya lo tenía. ¿Para qué lo tenía? ¿Quién compra? ¿Cuántos de ustedes ya tienen su plan de su retiro y que si fallece ya tiene su tumba y todo comprado? ¿Cuántos de ustedes lo tienen? O ya lo han hecho para familia, o en su país ¿verdad? Ya tienen todo coordinado. Pues así mismo José de Arimatea tenía algo ya reservado. José de Arimatea, antes de Cristo ser crucificado, él ya tenía una tumba reservada para él, un sepulcro reservado para él o para su familia. Lo que él no sabía, que toda provisión que él tenía
Porque dice la Escritura en otros versículos. Este José de Arimatea, lo que más me impacta es que él es mencionado en los 4 evangelios. Búsquelo a partir de hoy. Yo nunca he escuchado una prédica de José de Arimatea. Cuando yo dije, Señor, ¿qué le traigo a este pueblo domingo? Me acuerdo, me regresó a esto que yo había visto interesante de José de Arimatea, que lo hablaba CNN. Me impactó mucho porque se habla muy poco de José de Arimatea, pero sin embargo él se encuentra en todos los evangelios. Los 4 del evangelio habla acerca de José de Arimatea. ¿Por qué? Gente, José de Arimatea, hombre rico, dice la Escritura, pero creyente, esperaba ese reino. Alguna convicción él tenía, que fue el único atrevido que se fue a donde Pilato, que fue el que crucificó a Jesús, y tuvo el atrevimiento de decirme, dame ese cuerpo. Yo tomo la responsabilidad. Él tomó la responsabilidad del cuerpo de Cristo. Tengo para decirte esto, iglesia, usted es el cuerpo de Cristo. Aquí hay personas que Dios te ha provisto desde antes la fundación antes la fundación del mundo, para que tú mismo tomes responsabilidad de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, déjelo más fuerte. Los José de Arimatea son aquellos que dicen, yo tomo responsabilidad del cuerpo de Cristo. Yo tomo. Ahora, él tenía este sepulcro, él tenía este lugar reservado para él. Lo que él no sabía, que iba a tener el gran privilegio de tomar de lo que Dios le había dado para invertirlo y entregárselo al Rey de Reyes y al cuerpo del Señor con honra, porque esto tenía que hacerse con honra. Nadie tenía la pasión y el deseo de tomar la responsabilidad del cuerpo de Cristo, sino José de Arimatea. Nadie tenía la responsabilidad, nadie quería, nadie tuvo. Los discípulos se fueron y lo dejaron solo. El único que tomó la responsabilidad, y el otro que vino con él, que se llama Nicodemos, también trajo de lo que él tenía, porque esto costaba. Esto costaba. Gente, en la soberanía de Dios, Dios provee. ¿Para qué? Para que se ejecute su perfecto plan aquí en la tierra. José de Arimatea junto con Nicodemos toman el cuerpo. Versículo 41 dice que en este lugar, en el mismo lugar donde Jesús había sido crucificado, dice, había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, no usado, que era de José de Arimatea. Y dice que en el cual todavía no había nadie lo había ocupado, porque no había sido contaminado. Y así muchas veces nosotros muchas veces nosotros reservamos, apartamos, y lo tenemos ahí guardado para un mañana, o un por si acaso, o quien sabe lo que es el retiro, o un plan, así como muchos ya tienen el plan con toda la tumba y a donde lo van a sepultar y todo esto. Eso es bueno también, haga ese plan también, haga ese plan. Ahora, si Dios te lo pide, entrégalo. ¿Qué te digo con esto? José de Arimatea, los José de Arimatea son aquellas personas específicas que Dios pone en lugar estratégico para que entren en acuerdo con Él, con lo que Él le ha dado. Qué gran privilegio, dice la Escritura, qué gran privilegio de honra tenía José de Arimatea para tomar el cuerpo de Cristo, tomar la responsabilidad del cuerpo de Cristo y decir, yo lo tomo, y este lugar que yo lo he reservado para mi familia, este lugar que yo lo he preservado y no he metido a nadie, yo quiero entregárselo a Dios para que el cuerpo de Cristo sea sepultado. Versículo 42 dice, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Note estos detalles, la soberanía de Dios. En el momento, la soberanía, digan conmigo, Dios es soberano. Eso significa que cuando ya Dios tenía el plan de crucificar a Jesús y que Jesús sea sepultado, Él tenía que buscar la persona precisa, la persona en el momento, la persona clave que estuviera dispuesto para entregar su tumba. En otras palabras, ya Dios tenía esto coordinado, porque Dios es soberano. Él hace como Él quiera, donde Él quiera, como Él quiera. Él hace lo que Él quiera, como Él quiera. Note de que específicamente tenía que Jesús esa noche, ese viernes, tuvieron que bajarlo de la cruz, cuando por cultura o por la ley se supone que la persona que estuviera crucificado por días, hasta que la persona fallezca y se pudra ahí crucificado. Jesús no. Dios se aseguró, de acuerdo a la cultura judía y la ley, que lo bajaran de ahí,
se aseguró de que estuviera un José de Arimatea en el momento listo para tomar el cuerpo de Cristo y tomar la responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, eso no se queda ahí. ¿Por qué? Finalicemos Lucas capítulo 24, que es cuando Jesucristo resucita. ¿Por qué? Lucas capítulo 24, versículo del 6 a 10. Pasando el tercer día, todo se prepara para la resurrección de Jesucristo. Se le aparecen un ángel, dos ángeles se le aparecen a María, a Juana, María también. Veamos lo que dice el versículo 6. Este ángel se le aparece y le dice en versículo 6: Él no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él les habló cuando aún estaba en Galilea. En 7 dice, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso fue lo que el ángel le acordó a ellas. Versículo 8 dice: entonces, my God, ellas entonces se acordaron por revelación en su espíritu de sus palabras, las palabras que Jesús les habló. Versículo 9 dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Versículo 10 dice: ¿quién era los que estaban ahí? Versículo 10. ¿Se acuerdan de Juana? Presente, disponible, dispuesta. Una de las últimas que se quedó con Jesús. ¿Y se acuerda el servicio de ella? ¿Se acuerda del servicio de estas tres? ¿Cuál era el servicio de ellas? ¿Qué servían? ¿Haciendo qué? Con sus bienes. Los últimos que quedaron con Jesús, los últimos que quedaron en el momento, tuvieron el privilegio de ver la resurrección de Jesús. Ellos físicamente tuvieron el privilegio de ser los primeros de tener este encuentro y encontrar esta tumba vacía. My God, my God, my God, my God. José de Arimatea, Nicodemos, que eran los 5 que quedaron. José de Arimatea, Nicodemos, María Magdalena, Juana y María, la madre de Jesús, tuvieron el privilegio de ver esta tumba. Fueron los primeros que lo pudieron ver. Pero el privilegio más grande lo tuvo José de Arimatea, porque él fue que sembró la tumba. José de Arimatea, vamos a darle un fuerte aplauso. Toditas se gozaron porque estuvieron ahí presentes. Pero yo no sé de ti, yo me imagino en el momento que José de Arimatea se encuentra con la resurrección de Jesús. Él no tenía ni idea de qué era lo que Dios estaba haciendo en su vida. Él no tenía ni idea de por qué él compró una vez, un tiempo dado en su vida, un sepulcro cerca de la crucifixión. Él no sabía que, le estoy hablando años de que crucificaran a Jesús. Él ya había comprado ese sepulcro y él no sabía por qué. Porque ya Dios estaba coordinando todo en su soberanía. Y así es Dios con tu vida. Dios es proveedor y él coordina todo. José de Arimatea, el privilegio más grande lo tuvo José de Arimatea, de ver que lo que una vez él le entregó para muerte, para sacrificio, al tercer día fue el mismo lugar donde tuvo la experiencia. Y dijo: aquí en mi sepulcro resucitó mi Señor. José de Arimatea no tenía ni idea de este encuentro que iba a tener, que el lugar que él aportó. Gente, eso yo estoy seguro que no hubiese sido algo barato en aquel entonces. Él tomó la responsabilidad. Él tomó, porque había una necesidad de un sacrificio que se iba a dar, de un sacrificio que se entregó, y había que honrar al Señor con su cuerpo. Pero el privilegio más grande lo tuvo, que lo que una vez se usó para muerte, también se usó para la resurrección.
tengo para decirte esto. No sé qué es lo que Dios quiere resucitar en tu vida, pueblo. No sé qué necesidad tú tienes donde tú vas, quieres o necesitas que Dios haga algo para que lo que esté muerto resucite. Pero tengo para decirte, esta es la mañana donde tú vas a abrir tu corazón y tú vas a decir: Señor, yo tomo responsabilidad de tu pueblo. Yo tomo responsabilidad los asuntos que son tuyos aquí en la tierra. Heme aquí, Señor, y todo lo que tú necesites de parte mía en tu soberanía, yo te la entrego. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto están de acuerdo conmigo? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ahí donde está, cierren sus ojos. Thank you. Y esto percibo fuerte, esto de parte de Dios. Yo percibo fuerte esto de parte de Dios. Los discípulos se fueron. Solamente quedaron 5. Y de esos 5 que se quedaron, uno de ellos dijo: Señor, heme aquí con lo que tengo. Lo guardé para mi retiro, lo guardé para mi sepultura, lo guardé para mí, para mi familia. Pero ya que hay una necesidad, aquí te presento mi sepulcro, donde yo sé, Padre, que esto que te presento tendrá la experiencia y la manifestación del poder de la resurrección en esto. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Hay una presencia de Dios muy linda ahora mismo manifestado en nuestra vida, en este altar. Thank you. Let's flow. Let's flow. Let's get ready to worship. Thank you, Jesús. Thank you. Okay, let's go. Let's go. Thank you, Jesus. Ahí donde está, póngase de pie.